today means a slightly better picture of employment. Good evening and welcome to Authority go. Hola, muy buenas tardes a todos. Empezamos este webinar educativo, webinar ofrecido por FX for a Living y el broker de Forex FXDD. Trading en la sesión europea. Bueno, vamos para allá. Parece que pinta bien, ¿verdad? Muy bien, vamos muy rápido. Para los que no me conozcáis, mi nombre es David Aranzábal. Soy day trader en el mercado de divisas desde el año 2004 y CEO de la escuela de trading FX for a Living. He realizado más de 100 sesiones de trading en vivo con algunos de vosotros. Muy bien, estas son algunas de mis intervenciones en las convenciones más importantes de trading en España, como son Bolsalia, Trading Room, ambas en Madrid, Financial Congress en Bilbao y Borsa Diner en Barcelona. Y estas son algunas de mis apariciones en medios, como la revista Estrategias de Inversión, tanto en el blog que tengo con ellos, como en el plató de televisión. Y además, pues, soy también uno de los contribuidores de la revista Inversión, además de FX Street, que todos conoceréis. Muy bien, bueno, esta es nuestra infografía, nuestra super infografía. Os voy a pasar el enlace, por si acaso alguno todavía no la hubiera visto. Y de un vistazo, en unos pocos segundos, se ve súper bien pues todo lo que somos nosotros. Las cosas que hemos conseguido, nuestros números, etcétera, etcétera. Muy buen trabajo de David, que además es alumno también de FX for a Living. Muy bien, bueno, sabéis que tenemos nuestra super app disponible para iPhone y disponible para Android. Si tenéis cualquiera de estos dos smartphones, os recomiendo que la bajéis ahora mismo. La podéis encontrar buscando por FX for a Living o simplemente con Aranzábal o Trading. Bueno, FX for a Living es lo más seguro para que lo encontréis en vuestra App Store, ya sea en la Google Play para Android o en vuestro iPhone en la App Store. Tenemos un montón de cosas en la app. La verdad es que ha salido súper bien, está habiendo muy buen feedback y prácticamente todo lo que tenemos en la web está resumido. Es impresionante lo que puede hacer la tecnología en nuestra app. De hecho, tenemos nuestro blog, tanto la sección de últimas noticias con todas las categorías una vez que entramos, como la zona de destacados dentro de FX, que son pues bueno, pues los eventos más importantes que están ocurriendo dentro de FX for a Living, el calendario tanto de los webinars como de los cursos que realizamos, nuestro canal de vídeos, que podéis ver todos los vídeos que están subidos, educativos. Ahora vamos a hablar de esto también, por eso no voy a insistir mucho, pero los vídeos educativos que hemos realizado en los diferentes webinars los podéis también ver aquí en ese apartado vídeos y un montón de cosas más, hasta incluso una pestaña de cómo ir en la cual nos marca la ruta para ir a los diferentes eventos que realizamos o cursos y se integra con la aplicación de mapas de vuestro móvil para que os pueda llevar hasta la puerta del hotel directamente por carretera. Así que un montón de tecnología. Podéis también ver o acceder a estos webinars y ver estos webinars directamente también desde vuestro iPhone o iPad. Y tenemos también otra opción que os da las instrucciones para poder bajaros la app de GoToMeeting, que es el proveedor de tecnología que usamos para las videoconferencias. Así que un montón de cosas en nuestra app. Y bueno, y el jueves pasado o viernes estrenamos nuestro nuevo portal de vídeos, que habéis estado preguntando por él muchísimas veces, todos los que asistís a los webinars, pero que por problema de horario no podéis verlos todos. Y una de las preguntas que más
venía en la sala siempre, ¿este webinar va a quedar grabado? Bueno, pues se han grabado prácticamente todos los de formación y se han subido por diferentes categorías. Y en el caso, por ejemplo, de los de curso Trading Gratis, son los que estoy comentando de formación. Hemos subido también de casos de éxito, que son los que más os suele gustar. También hemos puesto una categoría especial para ello. Mi plataforma. Hay gente que está preguntando si el de Greg Michalowski está. No está ahora, pero se va a subir, tranquilos. Se va a subir también. De hecho, actualmente creo que hay unos 40 vídeos y van a llegar a ser sobre los 70. Creo que estuvimos calculando el otro día, ¿vale? Así que una biblioteca fantástica. Cada vídeo, recordar que es de 1 hora de duración, con lo cual un montón de material. Ha habido muchísimas visitas a la web durante el fin de semana. Se veía que era una sección que tenía demanda y que estabais todos deseando de poder verla. Muy bien, bueno, a estos webinars asistís o estáis apuntados más de 1.200 personas. Y en un momento dado sabéis que si no os llega el enlace, pues bueno, ya de paso que hablo de esta sección, que es donde podéis ver el detalle de todos los webinars que se están realizando, comentaros que a final de esta semana, el viernes a la tarde, vamos a hacer un webinar especial, la segunda parte, con Samuel Abraldes, ¿vale? Y vamos a hablar sobre las agencias de calificación. Ya estuvimos empezando a hacer dicho webinar el otro día, hicimos la primera parte. Y debido al éxito, pues tanto de la cantidad de material que teníamos más el feedback que tuvimos y el número de preguntas, pues vamos a realizar la segunda parte, ¿vale? Y donde responderemos también a todas esas preguntas. Bueno, recordar que también tenemos el blog, no solamente los webinars, y que tuvo el premio al mejor blog financiero, tercer puesto en Bolsalia. Así que... repite el día, por favor, el viernes. El viernes a la tarde lo tenemos que publicar en la web todavía. Es decir, os digo que consultéis la web del calendario para ver qué webinars va a haber y cuál no, pero todavía no lo hemos actualizado, eso sí que es verdad. Pero va a ser este viernes, lo actualizaremos entre hoy y mañana. También deciros que la semana que viene, lunes, martes y miércoles, no hay webinars. Lunes, martes y miércoles. Porque me encuentro en Barcelona realizando formación personalizada para one-to-one y one-to-four. Muy bien, bueno, paso a imágenes muy rápidas. Por cierto, hemos hecho, bueno, durante este fin de semana han subido actualizaciones también de la web, ¿vale? Y hemos hecho también algunos pequeñitos cambios en la web privada de nuestro curso. Muy bien, bueno, vamos ya a lo que interesa, que es el tema de hoy, la apertura europea. ¿Qué es la apertura europea? Un segundo. ¿Qué es la apertura europea? A ver, el mercado Forex, como sabéis, está abierto las 24 horas. Por lo tanto, no tenemos aperturas propiamente dichas como en los mercados centralizados, ¿vale? Como el mercado de futuros, en el IBEX, en el S&P, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué decimos la apertura? Bueno, pues porque es cuando, aunque no haya una apertura oficial de mercado como hay el lunes, bueno, el domingo en la noche, que es la apertura de Sydney, y el cierre de la sesión de Estados Unidos el viernes, que sería la apertura y el cierre de la sesión semanal, por llamarlo de alguna manera, de Forex, sí que es cierto que cuando empieza Europa, Frankfurt y luego Londres, ahora lo vamos a ver con mayor detalle, pues entran los dealers, la banca, los hedge funds, entran como personas de carne y hueso que son, ¿vale? Se sientan en su mesa de trading y empiezan a ejecutar órdenes en el horario al que le corresponde en su oficina, en este caso, pues en Frankfurt, en todo lo que es Europa a las 8 y en Londres, pues una hora antes, a las 7, que son las 8 en su horario local en Londres, ¿vale? Con lo cual, aunque no hay una apertura física directa,
sí que es cierto que nos podemos beneficiarnos de los cambios de volatilidad que van a suceder. Y estos cambios de volatilidad van a suceder en el final de la sesión asiática con el despertar del inicio de la europea y luego además vamos a tener también el despertar de la sesión americana junto con la mitad del recorrido de la sesión europea. Y bueno, ya faltaría, aunque esto no tiene nada que ver con la europea, que además vamos a tener luego el cierre de la sesión americana y durante 1 o 2 horas prácticamente no hay cotización. Es 1 hora, 2 horas en la cual hay mucha menos liquidez y pasamos ya a la apertura de la sesión asiática. Con lo cual estamos viendo que aunque no hay aperturas físicamente dichas, sí que existe unas entradas de flujo de volumen que van a hacer que el mercado se mueva. Detalle horario de las diferentes sesiones. A ver, esto, y no esto porque es un poco lioso como está puesto aquí, sino con más detalle, lo pondremos en el blog, ¿vale? En una sección que vamos a crear tipo glosario, en la cual pues se van a responder a las preguntas más comunes que suelen salir. Y una de ellas es siempre el detalle horario de las diferentes sesiones. Bueno, vemos en rojo que tenemos la sesión asiática durante la noche y lo que llama aquí la European Session, cuidado porque tiene 2 inicios, ¿vale? Que además esos 2 inicios diferenciados entre Frankfurt y Londres lo vamos a llamar la ventana. Entonces, esos 2 inicios diferenciados que son en Frankfurt a las 6 GMT, ahora en horario de verano, que son las 7 en Londres y las 8 en Madrid. Y por otro lado, tenemos las 7 de la mañana en GMT, que son las 8 en Londres y que son las 9 en Madrid. Bueno, como la mayoría de vosotros, aunque aquí mucha gente también de América, estáis en el uso horario peninsular de Madrid, pues para no liaros, esto es muy importante, que es una pregunta que sale mucho también. Independientemente de si estamos en horario de verano o estamos en horario de invierno, la apertura de Frankfurt es a las 8 y la apertura de Londres es a las 9. ¿Vale? Y ya está. Tan fácil como eso. Es el horario perdón, es el horario centroeuropeo. No obstante, para los que estéis viviendo en América, pongo como referencia solo el EST, porque si no, si empezamos por países nos volvemos locos, ¿vale? Pero vosotros, muchos los que estáis en América, sea Colombia, Venezuela, Argentina, etcétera, etcétera, México, tomáis como referencia EST, que es el horario que tenemos en la costa este de Nueva York. Y la diferencia horaria son de 6 horas con respecto a la España peninsular. 6 horas. 6 horas de diferencia, por tanto, entre EST y los horarios que he dicho antes, que son 8 y 9. ¿Vale? Muy bien. Todo esto es así, excepto en 2, para América, no para Europa. Para Europa, insisto, siempre la misma hora, ¿vale? Tan fácil como lo que estoy diciendo, 8 y 9. Da igual que sea verano, da igual que sea invierno, da igual que se esté cambiando la hora, da igual. Sin embargo, la diferencia con América sí que influye en 2 semanas mientras se hace el cambio horario. ¿Por qué? Pues porque el cambio horario no es igual a la vez en Estados Unidos que en Europa. De tal manera que hay 2 semanas de transición que la diferencia horaria disminuye de 6 a 5 horas durante esas 2 semanas y hay que tenerlo en cuenta. A ver, para los traders americanos que vayan a hacer trading en la sesión europea y para nosotros los traders europeos que vayamos a hacer trading en las noticias de la sesión americana. ¿Y por qué digo las noticias? Bueno, porque es lo más importante, porque son eventos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando van a salir y tenemos que tener en cuenta esa diferencia horaria que ocurre durante esas 2 semanas de diferencia de transición entre las noticias, perdón, entre Europa y América por la diferencia de cambio horario. De todas maneras, no os preocupéis. ¿Por qué?
Pues porque iremos anunciando cada vez que hay un cambio horario en el blog cómo afecta todo eso a cada uno de vosotros, ¿vale? Muy bien. Bueno, detalle de la volatilidad de las diferentes sesiones. Es muy importante detectar los cambios. Bueno, vamos a ver. Es muy importante saber a qué hora estamos y qué volumen de trading está habiendo en la sesión para personalizar nuestro trading. ¿Vale? Vais a ver que aquí el trading refleja mucho las costumbres que como seres humanos tenemos también en nuestros hábitos de desayuno, descanso, comida, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Bueno, pues porque en el despertar, que sería el equivalente al mi desayuno y luego ya ir a trabajar, empezamos desde un rango, esta línea roja es la volatilidad media en número de pips por cada hora. Desde la sesión, en este caso asiática, veis cómo es poquita, se está moviendo 20 pips de rango, 30 por hora, hasta que empieza Frankfurt y Londres, en las cuales aumenta el rango de una forma considerable. Este gráfico no está del todo actualizado porque la euro-dólar, que es la azul, aquí, actualmente está casi a la par de la libra-dólar, incluso a veces la supera. Este gráfico fue realizado antes de la crisis financiera y no refleja la realidad actual, en la cual anteriormente la libra-dólar era un vehículo que tenía mucha mayor volatilidad intradiaria, que es lo que mide esta gráfica, en relación al euro-dólar. ¿Vale? Con lo cual, si ahora viéramos este gráfico, pues sería muy parecido la línea roja del azul. Pero bueno, eso no es lo que me importa ahora en este webinar. Lo que me importa ahora en este webinar es, sobre todo, esa diferencia de volatilidad que se produce cuando estamos en la sesión europea, en el inicio de la sesión europea. Luego veis cómo hasta las 10, 11, 12... el rango disminuye, en este caso hasta 30 pips por hora. ¿Y por qué disminuye? Bueno, pues porque a esta hora es cuando normalmente en la City los traders, es decir, los seres humanos, es decir, los trabajadores, hacen el lunch, ¿vale? Entonces es una hora en la cual hay un descanso y eso se nota. Sin embargo, al poco, a la 1, ya empieza la sesión norteamericana. Los traders norteamericanos en la costa este, a su 8 de la mañana, que aquí son las 2 en la Europa peninsular, empiezan a operar, empiezan a trabajar, empiezan a hacer trading. Y eso se nota en el inicio. Y encima estos dos golpecitos que hay hacia arriba nos indican las baterías de noticias, la primera batería de noticias y la segunda batería de noticias, ¿vale? Equivalente a las 2:30 y a las 4. Con lo cual siempre hay un spike o un aumento de volatilidad a esas horas, pues sencillamente pues porque la sorpresa de los lanzamientos macroeconómicos, como el que hemos tenido hoy en retail sales en Estados Unidos, pues el mal dato ha ayudado a que el dólar se devalúe y pares como el euro dólar y sobre todo la libra dólar, pues hayan caminado más de 60 pips en pocos minutos, ¿vale? Muy bien, y luego veis cómo a medida que va pasando la sesión americana, baja también el rango y a eso de las 18 horas Madrid, 17 horas Londres, 16 horas GMT es cuando se cierra Europa. Todavía queda volumen de la sesión americana, pero hay menos volumen porque ya no está unido el europeo con el americano, ya solo queda volumen de la sesión americana. Y a eso de las 10 de la noche, 11 en la península, finaliza la sesión americana y vuelta a empezar con la sesión asiática. De hecho, fijaros aquí cómo hay pares que hacen su mínimo
La mayoría de ellos hacen su mínimo a partir de las 11, porque como os he comentado antes, ¿vale? Hay durante el transcurso de una hora en la cual prácticamente no hay volumen, ¿vale? Bueno, está habiendo muchas preguntas, pero es que viene una hora muy buena en relación a lo que estoy explicando. Óscar Quispe, ¿en qué página podemos observar el gráfico de volatilidad de divisas o activos financieros? Recordar que hicimos un webinar un martes en la serie de webinars Mi Plataforma sobre AutoChartist, ¿vale? AutoChartist está subido además el webinar en la sección de Mi Plataforma, por lo tanto lo podéis ver. Creo con seguridad que está subido. Si no está subido, lo subiremos enseguida porque toca, ¿vale? Entonces, podéis acceder a AutoChartist, que es un software que normalmente es de pago con una cuota mensual, de forma gratuita a través incluso de las cuentas demo de FXDD. De tal manera que si os abrís una cuenta pues con MetaTrader, por ejemplo, o con JForex, mejor con MetaTrader, porque MetaTrader es el que es el usuario directamente que gestiona AutoChartist, ¿vale? Si os dais de alta con una cuenta de MetaTrader de FXDD, real o demo, tenéis el usuario para poder entrar en AutoChartist. Y en AutoChartist podéis tener un montón de gráficas de este estilo, ¿vale? En el cual podéis hacer filtros de, a ver, la libra dólar de tal fecha a tal fecha, qué rango ha tenido, filtrado por horas o por días de la semana, etcétera, etcétera. Lo cual nos da una información de mucho valor para ver cuáles son los rangos diarios por pares que podemos tener a lo largo de ciertos periodos del año. Bueno, hemos hablado de las horas y de cómo afrontarnos en el trading. ¿Pero qué pares son mejores? Bueno, para swing trading, que no es el caso ahora, hemos estado viendo en los webinars que incluso pares como el dólar australiano, dólar neozelandés, son muy buenos, son muy tendenciales. Pero para operar en intradía, y en concreto en la apertura europea, mis pares favoritos son el euro dólar, la libra dólar, podríamos decir también que el euro yen. El libra yen también nos va a funcionar muy bien, pero cuidado, porque como hemos comentado en los webinars, es un par que es un caballo loco, ¿vale? El Ferrari de las divisas, podríamos decir. Es el que más rango nos va a dar, pero cuidado porque también es un par que se mueve de una manera un poco alocada. Tradicionalmente, disculpadme un segundito. Tradicionalmente la libra dólar es el par que ha sido el favorito para operar en intradía. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenía tanto volumen como el euro dólar y, bueno, ni tiene. Por lo tanto, es lo suficientemente, o sea, tiene el suficiente volumen para ser un supermercado, ¿vale? Pero, por otro lado, no tiene tanto volumen como el euro dólar y cuando hay movimientos de entrada y salida de flujos de capital hacen que se mueva más y por lo tanto que corra más y por lo tanto que sea más volátil la libra dólar que el euro dólar. No obstante, esto está cambiando y como pongo aquí el euro dólar, que tradicionalmente ha tenido rangos más modestos, actualmente su volatilidad ha aumentado muchísimo en todo el día, pero también en la apertura, debido a partir de la crisis financiera y en concreto a partir de octubre del 2008. Podríamos decir que hasta antes de octubre del 2008 el euro dólar no era un buen par, de hecho no lo solía utilizar yo para day trading en la apertura europea, pero podemos decir que a partir ya del 2009 se quedó la volatilidad bastante tocada. Yo recuerdo incluso un webinar en el cual me refiero con mis alumnos, ¿vale? En mi programa Premium con mis alumnos, en el cual anunciamos, a partir de ahora podéis utilizar también el euro dólar como vehículo para hacer day trading en la apertura europea. Al principio, cuando empecé con vosotros, solo
utilizaba o solo recomendaba utilizar la libra dólar, ¿vale? El euro-yen también es un par que se mueve bastante bien. Por lo tanto, podríamos decir que libra dólar, euro dólar y euro-yen son buenos pares. Una cosa a tener en cuenta, si en un momento dado se amplía drásticamente la volatilidad por algún problema, o bien por una sorpresa, o bien porque ha habido cualquier cosa en el mercado que haya dejado una volatilidad excesiva, por miedo, aversión al riesgo, etcétera, etcétera, todos los pares van a aumentar de volatilidad y de rango, y en ese momento recomiendo muchísimo más hacer trading solo en el euro dólar, porque es el más volátil, o sea, todos se van a mover lo suficientemente bien en cuanto a rango por horas, y aquí incluimos también al euro dólar, ¿vale? Por lo tanto, se va a mover lo suficiente, no vayamos a por pares, por ejemplo, como el libra yen, que se va a mover más, porque no seamos avariciosos en ir a por muchos pips, con los que nos va a dar el euro dólar es suficiente, y sin embargo vamos a tener mayor seguridad en que el euro dólar se va a mover de una manera más tranquila, con mayor liquidez y respetando mejor los niveles, ¿vale? Arturo comenta, ¿y el dólar australiano? El dólar australiano a mí me gusta, pero para mí personalmente lo prefiero para swing trading, ¿vale? Eso no significa que no puedas hacer intradía con el dólar australiano, por supuesto que sí, ¿vale? Pero yo te estoy diciendo cuáles son los que más se mueven y los que tienen comportamientos mejores, en este caso concreto además ahora para la apertura europea, porque recordad que este webinar lo estamos haciendo para la apertura europea, ¿vale? A ver, hay más preguntas, ¿eh? O sea que si alguien ve que no le estoy contestando, no es por nada, sino simplemente que en un momento dado, o sea, las dejo para el final y contesto las que ahora tengan que ver justo exactamente con lo que estoy diciendo, ¿vale? En el momento que miro a la pantalla. Muy bien, bueno, vamos a ejemplos concretos. Ejemplo de trading en apertura de Londres en un día sin volatilidad esperada. Jugamos con los rangos. Mercado en rango, pero conseguimos 40 pips en la apertura europea. Hoy los mercados han estado en rango esperando las decisiones de los tipos del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. Esto es un ejemplo pasado, ¿vale? Pero siempre obtenemos algo de movimiento en la apertura de Londres, incluso si la foto global es en rango. El euro dólar falló en la rotura del mínimo de ayer, como era de esperar, y aprovechamos para entrar largos y con objetivo en el máximo del canal asiático. Esta es la explicación. Esto sería muy parecido, aunque no tenga que ver con la apertura europea, con lo que pasó el viernes. Esto es una carta que ahora vamos a ver ampliada en intradía, ¿vale? Gráficos de un minuto, y el viernes pasó algo muy parecido, que tuvimos nuevo mínimo, pero que fue una falsa, y luego recordar cómo subió esos 80 o 90 pips una tirada, que todo el mundo especulando, ¿por qué es este movimiento? ¿Por qué es este movimiento? ¿Vale? Incluso nosotros estuvimos también haciéndonos eco de él a través de nuestro blog. Bueno, el precio hace un doble suelo en el mínimo. El precio realiza la rotura de esta línea de tendencia ascendente. Esperamos la confirmación y en el pullback entramos. Vamos a verlo con mayor detalle. Bueno, fijaros que el movimiento en realidad bueno no se hace en lo que es la ventana europea, aunque sí que hubo oportunidad de entrar cortos. Ahora no voy a empezar a discutir, ¿vale? Pero veis que sí que tuvimos en la caída aquí también cierta figura 1, 2, 3 de consolidación, rotura de línea de tendencia que nos da cortos, ¿vale? Pero bueno, en el ejemplo este estaba poniendo que después de que ya tenemos Frankfurt y después ya tenemos Londres, normalmente Frankfurt lleva el precio para un lado, Londres para otro. Lo que no sabemos es nunca exactamente cuándo se va a realizar. Pues así fue también este día, y en Londres, después de ya pasado Londres, la verdad, se hizo una formación de consolidación en zona de mínimos de soporte, rotura de la línea de tendencia de actriz principal, y eso es lo que hizo al precio subir, ¿vale? Y en los pullbacks son buenas zonas para entrar a favor de la tendencia que se establece, ¿vale? Este tipo de patrones ocurre prácticamente
todos los días, ¿vale? En el mercado Forex en la apertura europea. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo de recorrido de breakout con más de 100 pips en la libra dólar en la apertura de Londres en solo 2 horas. Estos son los buenos, ¿eh? En la gráfica de 60 minutos, bueno, voy a cambiar de cursor, disculpad un segundito. Hoy hemos tenido una buena operatoria en la libra dólar en la apertura de Londres. En 60 minutos vemos divergencia MACD justo antes de la apertura europea. Ese está aquí. Vemos que el precio hace un nuevo máximo, pero sin embargo tenemos divergencia MACD, ¿vale? El precio hace un nuevo máximo, pero tenemos divergencia MACD. Vamos a hacer un zoom en gráficos de 5 minutos y vamos a ver que el precio rompe el canal asiático en esta línea de tendencia justo antes de Frankfurt. Difícil de pillarlo, por tanto. Pero luego vemos que tenemos una segunda oportunidad en la cual realiza una figura de techo después de Londres. Esto es Frankfurt y esto es Londres. Esta línea vertical y esta otra. Y al hacer techo y confirmárnoslo por la rotura del ET, pues pudimos entrar cortos, ¿vale? Y el objetivo, pues tenemos este soporte que como pongo ahí en las especificaciones, pues es un número, no es un doble cero, pero es un 50 y es un nivel que nos viene desde 60 minutos, ¿vale? Recordar, los niveles de 60 minutos son muy importantes para intradía. Máximo, mínimo del día anterior, swings importantes, importantísimo, ¿vale? Vamos a ver ampliadas los gráficos, como aquí, aunque hay un nuevo máximo, MACD nos está dando divergencia. Con lo cual nos está avisando de que esto quizás pueda caer. Y haciendo ya zoom en gráficos de 5 minutos, pues vemos que aunque la entrada ideal hubiera sido esta, es muy pronto, en la mañana, y que luego nos realiza aquí una figura de doble techo y que nos da una zona de entrada. ¿Vale? El objetivo ya marcado que nos venía desde 60 minutos. Recordad siempre, por favor, tomar beneficios parciales. Aquí, por ejemplo, veis que el precio, aunque siguió bajando, en un momento dado, en este swing, podría haber hecho aquí una especie de doble suelito, y luego tirar para arriba. Así que es mejor, como dice el refrán, el que tuvo retuvo, y es mejor tomar beneficios parciales, ¿vale? Yo esto lo aprendí de Ed Ponzi, es un trader norteamericano, pues allá por el 2005. Y al principio no le hacía ni caso. Sinceramente, yo además hacía lo contrario. Y era que iba a mi favor, pues metía otra y otra y otra, ¿vale? Eso lo que me ocurría es que el día que me salía bien, pues, imagínate como este, pues ganabas un montón de pips, porque es la suma de todos estos pips, ¿vale? Un montonazo, pero la mayoría de los días se daba la vuelta y terminaba o en break-even o perdiendo, y perdiendo además bastante. Con lo cual, bueno, bastante, no bastante tampoco, porque yo siempre he sido muy responsable con mi gestión monetaria, ¿vale? Con lo cual yo siempre todo eso lo tenía súper en cuenta a la hora de entrar en las posiciones. Yo siempre he sido muy responsable para eso. Pero en relación a lo que ganaba, pues un día ganaba mucho y otros días pues perdía, muchas veces perdía. Pero bueno, mi tendencia inicial en el trading era ir a por los grandes recorridos, a por el gran número de pips. Así es como afronté yo el trading al principio. Hasta que personas como Ed Ponzi me hicieron ver, pero después de mucho tiempo. Yo estoy seguro que a vosotros también os estará pasando, como me pasaba a mí cuando veía, cuando hacía cursos con traders o veía sus webinars también, o bien sea de pago o bien sea gratuitos, como estos que estáis viendo ahora conmigo. Pues muchas veces yo no hacía ni caso. Decía, va, yo soy mejor que este tío. Yo soy mejor, yo lo puedo hacer mejor, ¿vale?
Y eso te lleva muchas veces a equivocarte, a pensar que tú eres más listo que el mercado, tú eres más listo que la otra persona que te está diciendo que tengas cuidado, que te va a pasar lo que yo os estoy diciendo que va a pasar, que a mí me lo dijeron también, ¿vale? Pero bueno, los seres humanos somos así, ¿no? Bueno, resumiendo, la toma de beneficios parciales es muy potente y os recomiendo que la uséis. Vale, vamos a la siguiente técnica. Ejemplo de mantenimiento de las posiciones abiertas hasta la sesión americana. El ejemplo se puede extender algunas veces incluso a swing trading. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que en la apertura europea no solo tenemos buenas oportunidades de entrada para coger un trocito, sino que además, muchas veces, y lo hemos estado viendo en muchos webinars, recordad, fíjate, esos lunes que tuvimos hace 3 y 4 lunes, cuando justo en el inicio de Londres, no fue en Frankfurt, fue en Londres, fue unos 30-40 minutos después de Londres, bueno, en uno 30-40 minutos después de Londres y en el otro fue justo en la ventana, ahora si mal no recuerdo, ¿vale? Tuvimos una caída, ¿vale?, que dejó el precio, digamos, tocado y hundido hasta el final de la sesión americana. Y que fueron movimientos hasta 160 pips, que fueron justo el rellenarse el hueco que había habido durante el fin de semana. Recordar, provocados ¿por qué? Pues uno por el rescate a España y otro por las elecciones griegas, ¿vale? Eso provocó una sorpresa donde el fin de semana al alza, en positivo, pero que fueron rellenados a la baja durante la sesión de lunes en las primeras horas, pero ese movimiento se extendió no solo desde la apertura, sino hasta toda la sesión americana. Y estos dos ejercicios que yo os estoy comentando, estas dos operaciones que yo os estoy comentando, aunque son igual extremas, 160 pips desde el inicio, en término medio, es decir, pues no 160, pero 100, y no desde las 8 hasta la 1, sino que poquito a poco, desde las 9 hasta las 4 de la tarde, pues ocurre muchas veces, ¿vale? Con lo cual, vamos a poder ver ahora que si haces una buena entrada en Europa, te permite gestionar el stop loss muy bien, ¿vale? De tal manera, esto por ejemplo es un ejemplo muy bueno que ocurrió también hace creo que 2 semanas. Sí, fue además el día que se bajaron los tipos de interés del 1 al 0,75. Y si mal recordáis, hubo una especie de spike 3/4 de hora antes, una especie como de zigzag que echó a la mayoría de la gente de fuera del mercado, aunque hubieran pillado bien la tendencia bajista. Vale, pues sin embargo, haciendo trading con nuestro sistema en la apertura europea, muchos entramos, e incluyo a muchos de los alumnos, porque luego estuvimos haciendo el repaso en nuestra escuela de trading, en la videoconferencia, al entrar muy arriba, justo en la apertura, pudieron mantener muy bien los runners, y esos zigzag, de hecho, solo le cogieron a 1 o a 2. El resto pudimos mantener la posición más tiempo, ¿vale? Vamos a verlo con mayor detalle. Y es que en un momento dado, si entramos bien en la apertura, puedes mantener bien las posiciones. Este ya es el inicio de América. Y si hubieras entrado más tarde, pues igual tu stop loss no te lo permite, pero sin embargo, si has podido entrar en las zonas más iniciales de la vuelta del precio, te permite que puedas aguantar mejor tu runner, ¿vale? Y en este caso incluso, aunque esto es otra historia diferente, pero te permitiría incluso que una posición intradiaria la puedas pasar a swing trading. Pero ojo, no de una forma metódica, sino que tu operación de swing trading de ese día, si te la ha condicionado por suerte, porque eso no es más que suerte, una operación de intradía con un buen stop, pues oye, déjala y esa va a ser tu próxima operación de swing trading. Esto solo ocurre 2 veces de cada 10, por eso es suerte, ¿vale? Pero de vez en cuando hay alguna operación de intradía que si coincide con la de swing trading que ibas a hacer y además encima te has librado de ella con un stop muy justito, pues oye, pues bienvenida sea, ¿vale? Muy bien, entonces como resumen, la entrada en el inicio de la apertura europea es uno de los mejores momentos para posicionarnos. Los que vivimos en Europa somos unos afortunados.
porque podemos hacer trading en la sesión europea a un horario muy bueno. Yo tengo que madrugar un poquillo más. Los que vivimos en Canarias o en Londres tenemos que madrugar un poco más, ¿vale? Una hora más, pero en general es un horario muy bueno. Y luego además tenemos la sesión americana a un horario también bastante bueno, que es el mediodía, ¿vale? Sin embargo, la gente que vive en América tiene una sesión americana estupenda, justo cuando se levanta, pero hay que decir que afrontar la sesión europea, sobre todo al inicio, pues requiere de un sacrificio, ¿vale? Un sacrificio que es o levantarse muy pronto o acostarse muy tarde, dependiendo cada uno lo cercano que esté a la costa este o a la oeste, ¿eh? Hay muchos traders, por ejemplo, en California, que le dan a la sesión europea, pero lo hacen trasnochando en vez de levantándose pronto a la mañana. Sin embargo, en la costa este, normalmente la gente lo que hace es levantarse a las 3, ¿vale? Un segundito. Muestra de ello, y para que veáis lo importante que es, ello nos ayuda, bueno, disculpad, me estaba trabando. Para que veáis lo importante que es, traders norteamericanos, traders que llevan además ya muchos años en esto, se siguen o temporalmente o siempre de forma disciplinada haciendo trading en la sesión europea. Algunos dependiendo, si tienen algún filtro, se ponen alguna alarma, dependiendo de cómo esté la sesión, tal y cual, pero siguen haciéndolo. Yo tengo alumnos en FX for a Living, alumnos americanos que se levantan, y muchos de vosotros, seguidores del blog, pues también estáis ahí levantándoos a las 3 de la mañana para hacer trading en la sesión europea y seguir mis webinars, ¿vale? Yo entiendo que es complicado, porque es cansado. Cada uno tiene que evaluar si ese desgaste, para algunos será desgaste, para otros no, dependiendo de lo habituados que estén a madrugar o trasnochar, ¿vale? Si ese desgaste es bueno o no para cada uno de vosotros. Porque ahí viene luego un tema muy importante, y es que ante el sistema o ante el horario, lo importante es, por supuesto, la salud, lo más importante, pero sobre todo, la salud lo doy por descontado, la psicología del trading. Es decir, si por estar más cansados, si por decir, hoy me tengo que levantar a las 3 otra vez, va a ser un sacrificio, pues igual es mejor olvidarnos de eso, centrarnos solo en intradía en la sesión americana, y luego, si vemos que nos estamos perdiendo muchos rallies, pues darle una oportunidad al swing trading, ¿vale? Bueno, si entramos, por lo tanto, hemos dicho en la sesión europea, en el inicio de la sesión europea, pues podremos beneficiarnos de su volatilidad a corto en la estrategia de scalping o posicionarnos para el resto de la sesión. Como todo sistema de trading, requiere de estrategias especiales de gestión del dinero, ya que también encontraremos falsas señales, ¿vale? Y os he dado una pista muy buena, que es la toma de beneficios parciales. Potente, potente, potente. Bueno, son y 20, vamos a por las preguntas. Gabriel Diago, excelente en los vídeos, ahí les estoy viendo poco a poco, lo mismo dice Arturo. Eric, dando saludos a todos. A Oscar ya le contesté antes. José Antonio Díaz comenta que ha cogido la subida de la sesión americana, 50 pips, fantástico. Tenemos aquí a un alumno FX que es nuevo con nosotros, un alumno de FX for a Living, y hoy se ha estrenado en la escuela, tenemos dentro de FX for a Living, en la zona premium tenemos una especie como de Facebook, de red social. Fuimos súper pioneros en el año 2009 poniendo una red social solo para traders, ahora ya es más común verla en muchos sitios, ¿vale? Y cada uno pues puede poner sus comentarios, sus vídeos, sus cosas, y por supuesto que es para lo que se hizo el diario de trading, ¿no? Y tenemos aquí a José Antonio García, que ha puesto un vídeo en plan de humor, que lo ha hecho él, se lo ha currado él, con lo cual hay que darle las gracias,
La estrategia Bombay Trading. Fantástico, José Antonio, porque ha sido unas risas. Si te parece, ya hablaremos, porque yo creo que lo podemos compartir también, si tú quieres, en el blog, ¿vale? Que de vez en cuando, para que lo pueda ver todo el mundo, suelo poner vídeos en toque de humor, porque la verdad, muy bueno. Arturo, sí. José Antonio Díaz dice, resumiendo, el libro dólar también por spread, es decir, para intradía y coger pocos pips, pues tenemos que irnos a pares que tengan los spreads más ajustados, por supuesto. Sherman, ¿qué pares recomienda? Pues los que he dicho, los que he comentado son los que recomiendo. Raúl Gómez, en relación a lo que ocurrió el viernes, yo siempre os digo que es mejor esperar a la rotura del LT bajista, ¿no? Sí que es cierto que lo del viernes pilló un poco por sorpresa, fue la subida muy empinada y para cuando rompió la LT había cierta sobrecompra, ¿vale? Con lo cual, nunca tenemos el escenario perfecto, lamentablemente. Ese día la mejor entrada hubiera sido, pero eso no lo sabíamos, antes de, o sea, simplemente entrada por nivel. Un nuevo mínimo, vemos en la figura de 5 minutos un doji ahí que vimos, ahí entrar. Pero claro, esa es una entrada de mayor riesgo porque aunque tiene una relación riesgo-beneficio muy buena, es decir, arriesgas poco porque estás muy cerca de stop y con una posibilidad de beneficios mayor, la posibilidad de acierto de la operación era menor, ¿vale? Gabriel, cuando hablas de intradía, ¿es durante el día? Sí, afirmativo, Gabriel Diago. Son operaciones que se inician en el día y se cierran en el mismo día. Pueden durar de segundos a minutos a horas. Y lo que yo he hablado es que de vez en cuando hay alguna operación de intradía que se puede dejar a más largo plazo si tienes la suerte de que justo cuando has entrado, el precio ha ido rápido, ha recorrido un montón de pips, te permite dejar tu posición en break-even, ¿vale? Samuel comenta, tras la rotura de la línea de tendencia principal y ves que es una falsa, te sales o espera. Es que no sabemos que es una falsa hasta que se nos ejecuta el stop loss, porque hasta que se nos ejecute el stop loss y está bien puesto que va a estar debajo del swing anterior, simplemente por definición de análisis técnico sigue siendo establecida bien la tendencia, o bien por máximos crecientes o bien por mínimos crecientes, ¿vale? No obstante, si hay veces que te da señal para entrar y ves que pasan barras y barras y barras y el precio no se mueve, casi igual es mejor salir porque tu operación no es la misma que habías planificado. ¿Vale? Tú estabas planificando una rotura de volatilidad porque ha roto la LT, no se produce y pasan muchas barras, pues te sales o bien en poco positivo o en poco negativo, ¿vale? Lo demás hay que esperar la stop. Pues Antonio, en el MetaTrader, vale, sí, tienes razón. En el MetaTrader, el MACD que hay por defecto no vale. Y a ver si hacemos un webinar sobre eso, de cómo poner el MACD en MetaTrader para poder ver las divergencias sobre las medias y no sobre el histograma, ¿vale? O sea, las divergencias sobre MACD y no sobre el histograma. Sherman, sí, cuando digo que las líneas de tendencia en un momento dado son muy inclinadas, como esta, es que desconfiemos de ellas, ¿vale? Se suele poner una referencia de los 45 grados. Por la sencilla razón de que si está muy inclinada, un pullback simplemente puede ser una zona de descanso y el precio puede seguir, ¿vale? Simplemente por eso. Marcos Fernández, ¿para qué buscar pares con alta volatilidad? ¿No es mejor especializarse en un par y usar más apalancamiento cuando hay poca volatilidad? Afirmativo, Marcos. Es mucho mejor especializarse en algo, en lo que sea un par volátil o no volátil, el que sea, pero especializarte en algo y si en un momento dado quieres ganar más pasta, pues te apalancas un poco más y fuera.
Un poco más. Cuidado. Un poco más. No 10 veces más, ¿vale? Jorge Reynoso, pero para tomar parciales debiste comprar varios lotes antes. ¿Y si solo tengo una cantidad de 0,1 o 0,14? Bueno, supongo que estás hablando de MetaTrader al decir 0,14 y 0,12, ¿vale? Puedes hacer cierres parciales. Otra cosa es que la plataforma te deje o no. Pero por poder puedes. Tú no tienes, si no te deja, entonces sí que tienes que entrar con 2 o 3 lotes y preverlo anteriormente. Si la plataforma te deja hacer cierres parciales, por ejemplo, con las de FXDD puedes hacer cierres con 0,01, es decir, un K, 0,01 de MetaTrader. Puedes entrar con 0,10 o 0,12, como tú estás diciendo, y cerrar 0,01, ¿vale? Cerrar con un K. De todo ello hablamos también en el webinar que está ya grabado, ¿vale? De gestión de contratos. Arturo, ¿la sesión americana abre a las 15:30 hora España? No, abre a las 14 horas hora peninsular. Pues Antonio Díaz, los americanos tienen que hacer horario de panadero para aprovechar la sesión. Pues sí, es un horario complicado, un poco de panadero, sí. Sherman dice, si no me levanto a las 3, sueño con los pips haciendo rallies y la pesadilla es que me los estoy perdiendo. Muy bueno, porque Sherman es de los que se levanta y dice, prefiero estar cansado levantándome que estar con pesadillas pensando que me lo estoy perdiendo. Mateo García, excelente los vídeos. José Antonio García sí dice que lo ponga, vale, pues lo voy a poner en el blog, ¿vale? En el blog de FX para echar unas risas. Me refiero al vídeo de humor. ¿Podrías repetir los pares? Gracias, Gonzalo. Bueno, muy fácil. Euro-dólar, libra-dólar, sobre todo euro-dólar y libra-dólar para hacer intradía, ¿vale? Puedes también aplicar el euro-yen. Intradía, sobre todo, estamos hablando ahora de la apertura europea, ¿vale? Samuel dice, a eso me refería, ya entras, eso, y no se produce. El vídeo lo voy a subir, a José Luis. Muy bien, bueno, el sonido del stop loss en el despertador, dice José Antonio, ¡wow! Gonzalo, ¿a qué hora has dejado de superar en gráficas de M1? ¿Tienes una hora límite? Buena pregunta, pero más o menos a la hora del lunch británico, a eso de las 11 o así, para mí ya es el límite, ¿vale? Y ya prefiero pasarme a gráficos de 5 minutos. El gráfico de 1 minuto en la sesión americana, hay días que es buenísimo, pero hay muchos días que es demasiado, que tiene demasiado ruido. Aunque es cierto que la reacción post-news, la mejor la da el gráfico de 1 minuto para poder ver bien ahí, ¡pah!, lo que está pasando. Muy bien, vale, pues un abrazo a todos. Terminamos el webinar educativo de hoy. Recordad que mañana tenemos más. Tenemos durante toda la semana, el viernes repetimos y luego, perdona, el viernes repetimos no repetimos, sino que hacemos la segunda parte de este webinar especial sobre las agencias de calificación. Y luego la semana que viene no hay webinars ni el lunes, ni martes, ni miércoles, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Adiós. Today means a slightly better picture of employment. Good evening and welcome. Authority will go.